Entonces, la práctica va a ser un repaso y algunos comentarios sobre lo visto, ¿no? En la parte teórica. Lo que les había insistido es de que recién con la llegada de la tomografía computarizada, el cerebro fue visto con detalle por primera vez y fue una gran revolución en los hallazgos por imágenes. O sea que previo a eso solamente se veía el cráneo. Conocíamos que estaba dentro del cerebro. Indirectamente veíamos las impresiones digitales en la calota, ¿no? En la tabla interna del hueso. O si estaban separados las suturas, se sospechaba que habría una hidrocefalia o una lesión expansiva. Pero era muy limitado. Entonces la tomografía con la escala de grises, que son hasta 2000 escalas de grises, y puede formar imágenes a gusto del tomógrafo, ¿no? Mientras más canales de multicortes tenga, más definido las imágenes, más velocidad y menos artefactos o salteados, ¿no? Los primeros tomógrafos, yo llegué a ver los de primera línea, eran muy lentos. Tal es así que para un cerebro, hacían el de corte en corte. O sea, el equipo producía una imagen, se toma un tiempo para el siguiente y el siguiente. Entonces, había una demora y también, espacios que podían quedar, no demostrados. Pero ahora ya eso no existe. Ahora se hizo primera, segunda, tercera generación, como saben, por las primeras clases de equipos, ¿no? Algo se explicó. Y se agregó el sistema helicoidal. El sistema helicoidal es que el tubo de rayos en el gantry gira constantemente mientras se hace el barrido. En los primeros tomógrafos, el gantry hacía un giro en un corte y el siguiente giro en el siguiente corte y el siguiente. O sea, había varios giros. Acá es un giro continuo y este, mientras más líneas tenga el, el tomógrafo, líneas de la cantidad, ¿no? De detectores, de los detectores que están alrededor del gantry. Entonces la información llega más abundante y en menos tiempo. Entonces en la tomografía los líquidos serán completamente negros como los ventrículos y el hueso será completamente blanco como el cráneo. Y el cerebro tendrá escala de grises y noten que la sustancia gris es la periférica y la sustancia blanca es la central, ¿no? Entonces gris es la que está cerca al cráneo y toda la parte oscurita que está por el centro es la sustancia blanca. Entonces lo gris es blanco y lo blanco es gris. O dicho de nuevo, la sustancia gris es más blanca y la sustancia blanca es más gris en tomografía. Por lo tanto, se invirtió el concepto que teníamos por anatomía pura. Este es un cerebro normal. Mirándolo detenidamente, con lo que está informando ahí y conocimientos de anatomía, lo, lo traspolan a imágenes que ya tenían en los atlas de anatomía, ¿no? Porque en, en un cadáver ustedes no pueden hacer esto, cortar todo como tajadas, ¿no? Entonces en los atlas sí estaba, y en las reconstrucciones sí podemos tener un cerebro coronal, frontal, y parecerse a lo que vemos en la mesa de anatomía, ¿no? Entonces la información en este caso el tomógrafo, por el resonador, era más de lo que se podía ver a simple vista con la visión directa del cerebro, ¿no? La ubicación, la profundidad, la medida de la lesión. Ya en su cerebro normal reconozcan que está en la línea media, sin ninguna desviación. Los ventrículos generalmente son el 20% con respecto al cráneo, al diámetro del cráneo. Por encima del 30% se considera hidrocefalia. En niños pequeñitos, por encima del 20% ya se puede considerar hidrocefalia. En adultos, por encima del 30%.
Mientras mayor sea la persona, llegamos al 30%. O sea que un anciano, échale 70 años, ¿no? Sus ventrículos son más grandes por compensación. O sea, como el cerebro se ha atrofiado con los años, hay menos volumen y el ventrículo ocupa un poquito más de espacio, entonces acepta el 30% normal. En un paciente, alguien más joven, pues 25, 22, 20. Un niño, menos de 20. Entonces tiene 8, 10, 15 añitos, hasta que sea antes de la adolescencia, tiene que ser menos de 20%. Entonces, eso es normal. ¿Ya? El lóbulo frontal está lógicamente adelante y el lóbulo frontal es más alto, bastante alto, ¿no? O sea que es más de lo que parece ser a simple vista. Y el más pequeño es el lóbulo occipital. El lóbulo parietal en segundo orden. O sea que el lóbulo frontal es más amplio, después el lóbulo temporal y el lóbulo occipital es pequeño. Y los lóbulos, no, el lóbulo parietal, quiero decir. Y el lóbulo temporal, en las fosas temporales, es menor todavía, porque tiene un espacio más reducido. Entonces vuelven a reconocer los ventrículos completamente negros, casi tan negro como el espacio vacío de afuera del cráneo. O sea, se equipara al vacío, pero es líquido. El líquido cefalorraquídeo es muy cristalino y muy transparente, por lo tanto será totalmente hipodenso. Y acá están los lóbulos temporales. Los lóbulos temporales no se ve hasta que no se ve la base del cráneo en axial. Y además, cuando ya se ve la base del cráneo, ya no estamos viendo cerebro en la parte occipital, sino cerebelo. O sea, que acá, la fosa posterior tenemos los peñascos, los huesos, los conductos auditivos. Luego se ve algo del pabellón auricular acá en la derecha. Entonces, este es el cerebelo atrás y lo que está por delante del cerebelo hacia la silla turca es el tronco cerebral. Y un puntito que se ve, pero no es un punto, sino es una imagen tubular entre el cerebelo, entre el tronco y el dorso de la silla turca es la arteria basilar, que es la que irriga toda la fosa posterior y parte del occipital. ¿Ya? Igualmente, la sustancia gris es periférica, la sustancia blanca es la zona central. Los espacios oscuritos que se vean en todos lados son cisternas. Por ejemplo, la cisterna magna se ve espacio oscurito porque el líquido cefalorraquídeo. Y el cuarto ventrículo se ve más o menos oscurito porque tiene líquido, pero tiene peso coroide. Entonces, el peso coroide es lo que podría dar algunas imágenes dentro de los ventrículos más o menos densas. Y mientras mayor sea el paciente, los presos coroides se pueden calcificar normalmente. Por regla general, eh, un niño no debe tener ninguna calcificación en el cerebro y un adulto, mientras mayor sea, sí puede tener calcificaciones fisiológicas o normales, que son hasta siete calcificaciones. Ya, por ejemplo, lo más típico que se calcifica los ganglios basales, normal. La glándula pineal también se puede calcificar. El ganglio de la médula también se puede calcificar. Los ganglios basales se calcifican. La hoja del cerebro, como es dura madre, también se calcifica con los años, ¿no? Y los ligamentos que unen el lóbulo temporal hacia los peñascos también se calcifican, toda la parte ligamentaria. La hoja la apófisis cristagali también puede calcificarse cuando se inserta la dura madre. Entonces, todo eso son calcificaciones fisiológicas que se verían normalmente en un adulto o ya de tercera edad. Una forma de orientarse que hay, no hay patología, es que todo esté simétrico. Si hay una simetría, la lesión es del lado
que tiene espacio, ¿no? Que ocupa espacio. Sea neoplásica, inflamatoria o traumática, ¿no? Bueno, esto es anatomía pura de Atlas, ¿no? Y así se ve un cerebro cortado para estudio, ¿no? Para estudio de anatomía, de neuroanatomía. Bueno, estas son el sistema, el polígono de Willis que une la irrigación de las carótidas con las arterias vertebrales que dan a la basilar, uniendo las carótidas internas a nivel de los sifones hacia adelante con los cerebrales anteriores, hacia atrás con las comunicantes posteriores, se forma un polígono. Eso es normal, es el polígono de Willis. La distribución vascular, cómo se ve por la angiografía digitalizada. Ese paciente en realidad le hicieron una embolización, porque por acá tenía una malformación vascular, ¿no? Dice coils, o sea, coils émbolos. Se usa por cateterismo. Lo demás se ve normal. El sifón carotídeo que también acá abajo. El, la carótida tiene 7 segmentos, ¿ya? El primer segmento es el cervical, ¿no? Y el último es el que está sobre la clinoides, porque ahí termina, ¿no? Y ahí de la silviana y la cerebral anterior. De la silviana es que está para el lado y la que da al medio es la cerebral anterior. Este es el circuito de un lado nada más, no están viendo el circuito arterial de la otra carótida, porque esta es una angiografía directa. Bueno, esto lo mostramos, ¿no? Esta es una reconstrucción del cráneo más las estructuras vasculares de la base del cráneo, ¿no? Acá se ve el polígono de Willis. Sino que como está todo el hueso ahí se superpone un poco, ¿no? Porque es de la zona basilar, en las cerebrales anteriores, las arterias silvianas o cerebrales medias, ¿no? Y las comunicantes posteriores acá. Y así se ve la tomografía con angiotomografía. O sea, no dirigido a ver el cerebro con detalle, sino a ver los vasos. O sea, con el software se resaltan los vasos, sí, y en ese momento ya no interesa mucho ver bien el parénquima, sino exclusivamente las estructuras vasculares. Entonces, este es un gran adelanto, porque cuando no había la tomografía y querían una angiografía, o le hacían por la carótida o por la femoral, y pintaban los vasos y lo digitalizaban. Entonces, era un traumatismo muy, para hacer un diagnóstico sin tratamiento en sí, muy traumático, demasiado. Y así ha sido la medicina, pues al principio, para hacer un diagnóstico se terminaba maltratando bastante al paciente. Entonces acá se consigue esto con un volumen de contraste puesto por una vena del brazo. O sea, el paciente está tranquilo, no se le ha invadido con ningún catéter ni nada de esto, ¿no? Lo que están viendo es una angiografía cerebral. El de la derecha está en axial, lo típico de las tomografías, y en la izquierda, con respecto a nosotros, ¿no? Es una reconstrucción en sagital, o sea, como un perfil. Se llama sagital porque son cortes, ¿no? En la cual, aparte de reconocer todos los vasos del cerebro, noten que se notan las carótidas en el cuello. Entonces, si uno quiere ver las carótidas, se centraliza hacia ahí y se hace varios planos directos para la carótida del cuello, o la yugular, según lo que quieran ver, ¿no? Pero si se hace el cerebro, entonces focalizan el estudio a la parte cerebral con la ventana adecuada, ¿no? A veces los neurocirujanos nos piden que hagamos eh, un mapeo de las carótidas, porque, por ejemplo, el paciente sufre de isquemias, mareos, desmayos,
le hacen la tomografía, resonancia y notan que se hacen isquemias cerebrales, después se recupera y otra vuelta. Entonces sospechan que tenga trombos en las carótidas o estén muy calcificadas. Entonces se le hace la angiografía de carótidas y si tiene menos del 50% es tratamiento, bajar los coágulos, ¿no? Los trombos, unas terapias adecuadas. Pero si es más del 70% es quirúrgico. O sea, tienen que, con intervencionismo adecuado, cateterismo o ingreso, liberar esas carótidas para que la sangre llegue adecuada y ese trombo no se vaya al cerebro, ¿no? No se desprende y se va al cerebro y infarta. Y entonces, menos del 50% tratamiento médico, más del 70% tratamiento quirúrgico. Entre, entre 50 y 70 es casos de decisión según el caso, ¿no? O sea, ahí está la experiencia del especialista. Esto de ver las carótidas también se hace con ecografía. Con radiólogos bien entrenados para la parte cardiovascular, se busca las carótidas en el cuello y una vez localizadas se les va siguiendo y se les va viendo el calibre. Se ve el trombo, se mide el trombo. Y si le hace un Doppler, se ve si el flujo es continuo o tiene turbulencia, ¿no? En la zona donde tiene la trombostenosis. Un segundo. Acá les hago un ejemplo típico. Ustedes en la casa, pues si tienen jardín, han regado el jardín con una manguera, ¿no? Entonces, lo que sale por la manguera es la fuerza que sale del caño, donde está puesto ¿cómo se llama? El surtidor, ¿no? Pero si ustedes aprietan la manguera y le quitan el diámetro, entonces el mismo flujo sale con fuerza, pero sale con turbulencia. Bueno, eso no es conveniente en el cuerpo humano, porque alterarían la homeostasis, ¿no? Lo adecuado, y provocarían un desorden irrigatorio. Además, al apretarlo, ustedes podrían condicionar que vayan pequeños fragmentitos de la, de la manguera, ¿no? Si tiene algunas basuritas y lo manda. Entonces, en el ser humano también pasaría eso. Va en la turbulencia y puede llevarse en el viaje pequeños residuos de los trombos, ¿no? De los coágulos. Entonces, ese es el riesgo. Entonces, con colegas que están bastante entrenados para esto, se puede predecir el riesgo de la tromboembolia cerebral antes de que pase algo malo, ¿no? Con el paciente. Por ejemplo, esta es una tomografía que ya lo mostramos, lo estamos explicando nuevamente, donde está la flecha. Tienen una reconstrucción a color tridimensional y una tomografía convencional con el contraste del mismo paciente. Entonces, el estudio, tal como salió del equipo de tomografía, resaltando los vasos, ¿no? Ahí se resaltan más los vasos que el cerebro, el parénquima. Entonces, se nota la interrupción del calibre y trayectoria de la arteria cerebral media derecha. Y cuando se le hace la reconstrucción tridimensional a color, se demuestra como más fidedigno, ¿no? Justo haciendo trombosis. Y esto es lo que teóricamente se parece a lo que va a ver el neurocirujano cuando opera, así lo ve él, ¿no? Levantando el cerebro y ve los vasos. Bueno, eso es para explicar. Pero acá, entonces, ya sabrían dónde repermeabilizar con la instrumentación que el neurocirujano domina, ¿no? Entonces, tiene que ir a lo seguro, al sitio donde debe eh, permeabilizar, ¿no? Esto.
y manejo además de anticoagulantes y todo esto que para disminuir la trombosis. Incluso se ha usado células madre, ¿no? Hay muchos experimentos para infundir células madre y regenerar el sitio que se está infartando siempre y cuando se actúe rápido. Entonces, mientras más pronto se actúe, la recuperación más óptima. Si dejas pasar el tiempo, ya se infartó el cerebro y la recuperación va a ser a un larguísimo plazo, ¿no? Por eso es que hay unidades de stroke, se llaman, unidades de stroke. Bueno, acá en el Perú no hay mucho, ¿no? Pero en otros países hay unidades exclusivamente para unidades de stroke cerebral. Entonces, el paciente tiene la clínica, de inmediato va al tomógrafo en este caso, y se actúan antes de las 6 horas de producido el trombo con anticoagulantes. No es el común y corriente, usan el Alteplase, ¿no? Y otros derivados, ¿no? De anticoagulantes, ¿no? Para evitar las plaquetas. Si actúan antes de las 6 horas, el resultado es espectacular, o sea que evitan un mayor infarto. Entre las 6 y las 12 horas, bueno, ya 50% menos. Después de las 12 horas se va disminuyendo el efecto del tratamiento. Entonces, ya no estaríamos en la unidad de stroke, que es como cuidados intensivos, ¿no? En este caso del cerebro, ¿no? Este, por ejemplo, el Alteplase, que es uno de los anticoagulantes cerebrales, es carísimo, o sea que es en ampolla. Entonces, no se usa al azar, lo usa exclusivamente el neurólogo, el neurocirujano, con un manejo adecuado, ¿no? Bueno, las imágenes ayudan a que ellos actúen rápido. Entonces, tienen un tecnólogo en radiología de guardia, siempre. Bueno, esta resonancia, ya con tanto que han visto se dan cuenta, ¿no? La única forma de que el líquido se vuelva blanco es una T2. Y la T1 es la básica. La T1 es la que se parece a la tomografía hasta cierto punto. Pero noten que en ambas, intentar ver el cráneo, el hueso es un poco más difícil, ¿no? En cambio, ver el cráneo en tomografía es facilísimo. Miren, con facilidad ven el cráneo. El hueso es blanco, la columna vertebral, todo, ¿no? Hasta la contusión. Entonces, en resonancia, el hueso se representa un poquito menos, porque acá se ha hecho la ganancia de las imágenes dirigidas al cerebro, ¿no? Dirigidas al cerebro. Entonces, si alguien ve una fractura de cráneo, usen tomografía nomás. No te pidiendo resonancia. Además que, como ejemplo, en el Hospital Revalietti hay 3 tomógrafos y un resonador. Una tomografía de un cráneo lo haces en 2 minutos, con los más rápidos. Ya, vas al resonador, tienes un solo resonador. Y cada resonancia de un cerebro te lleva entre 20 minutos y media hora. Ya, entonces, tienes un ensayo más costoso, tienes una posibilidad de imágenes más distanciadas y tienes la menos posibilidad que el equipo esté libre para tu paciente, porque no puedes interrumpir una resonancia que ya empezó hasta que no termine. Y como les digo, por más sencilla que sea, no baja de sus 20 minutos. Unas tomografías, mientras le ponen el contraste todo en el resonador, están 40 minutos. Entonces, un tomógrafo te hace 6 resonancias en un turno, ¿no? 12 en todo el día y así, ¿no? En cambio, el resonador no baja de 20 tomografías y con estudios más largos, ¿no? Porque el barrido es mucho más rápido.
y meter un cráneo, un cerebrito, de 2 minutos como un adicional, es más probable, pues, de un paciente y otro, usas el tomógrafo para este paciente urgente y salió al toque, ¿no? Sin mucha demora. Entonces, ¿qué les digo? Si tengo 3 tomógrafos, tengo posibilidad en un turno de 70 tomografías, ¿no? Y en ese mismo tiempo solo tendría 12 resonancias. ¿Qué quiere decir? Que hay más abundancia de tomas porque el tiempo lo da y porque hay más tomógrafos, ya. Y, y hay más tomógrafos en los hospitales, en las clínicas privadas, ¿no? Y menos resonadores hasta el momento. Bueno, lógicamente, en un sistema de stroke, les expliqué hace un rato, tienen un resonador, con resonancia de guardia, ¿no? Pero es un stroke de un hospital súper equipado. Bueno, pasemos acá al siguiente. Este es un cerebro normal, entre uno a la izquierda y entre dos a la derecha. Y las imágenes originales se basaron en guiarse con lo que había en la tomografía. Y después ya se vio que era volumétrico y se puede hacer todos los planos imaginables, ¿no? Y las secuencias. Los detalles en la resonancia son más abundantes que en la tomografía. Ya, entonces en todo caso, por ejemplo, un seguimiento oncológico ayudaría a la resonancia porque necesitas un poco de detalles y estas cosas sobre el tomógrafo. Pero un hematoma epidural subdural, la tomografía lo demuestra muy fácilmente y es rápido la obtención. Entonces, cuando un paciente llega intubado o con monitoreos, en el tomógrafo entra y no pasa nada, aparte de la incomodidad. Cuando va a un resonador no puede entrar con electrodos, no puede entrar con materiales de algunos metales, porque el resonador es un electroimán. Entonces, los balones de oxígeno, las camillas con rueditas de metal no pueden entrar al resonador. Entonces, hay muchas limitaciones por el campo, ¿no? Hasta un sistema transistorizado, celulares o tarjeta de crédito pueden alterar el campo y tu tarjeta de crédito también se puede desconfigurar si entras a un resonador. En cambio, si entras a un tomógrafo, no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Entonces, viendo el pro y el contra, se le saca el máximo provecho a cada uno de los sistemas de los equipos que estamos viendo. Ya, entonces se dirán, entonces, por ejemplo, ¿para qué la resonancia me ayudaría? En el stroke, la ventaja del resonador es que una secuencia que se llama difusión, se logra ver los infartos cerebrales recontra hiperagudos, o sea, el de las primeras horas, cuando el tomógrafo todavía no lo ve. Es una secuencia súper rápida. Por ejemplo, para ver microadenoma de hipófisis, el resonador es mejor. Supera largamente al tomógrafo para intentar ver pequeños adenomas de la hipófisis. El resonador es superior, ¿no? Entonces, para ver la edad de la evolución de una lesión que ha tenido un edema, el resonador es superior. Entonces, tiene sus pros y sus contras. En tomografía tú puedes usar una reconstrucción a color, como acabamos de ver. En resonancia no se puede usar pintado a color, o sea, no reconstruyes a color, no hay cómo. Pero, por ejemplo, un detalle, para ver el polígono de Willis en tomografía, usas contraste y pintas y reconstruyes y tienes el polígono bonito, ¿no? Si quieres ver las arterias principales, todo el polígono,
en una resonancia, sí lo puedes hacer sin contraste. Lo que se hace es desarrollar la resonancia. Vamos a ver si la otra imagen nos ayuda en algo más. Vamos a retroceder. Es que el corte no está en la base, ya. Entonces les explico. En la resonancia, ¿cómo se verían las arterias? Ya, las arterias principales, la del centro, que son los sifones carotídeos, son el tronco basilar, las cerebrales medias, cerebrales posteriores, comunicantes. Se verían en esta secuencia que están viendo acá, en la T2, se verían como pequeños tubos, cilindros negritos, negros, porque es un flujo, ¿no? Es un flujo. Entonces se ven tubulares negros. Entonces lo que hacen con el sistema, pasar a un tiempo de vuelo, se llama, así se llama, TOF, Time of Flight, y lo blanquean. ¿Y qué se obtiene? Todo el polígono de Willis, color blanco, igualito de una angiografía, pero sustrayendo el cerebro, y lo dejan solamente los vasos, y tenemos un polígono de Willis con resonancia sin contraste. Y son perfectos. Y entonces, ¿en qué caso se puede usar esto? Pues un paciente que no le puedes poner contraste en tomografía porque es alérgico al yodo. Entonces no hay cómo. O tiene insuficiencia renal, no le puedes poner contraste por problema nefrótico. Entonces en este caso me dice, quiero ver si tiene un aneurisma del sifón carotídeo. Entonces tomografía en TOF y reconstrucción de vasos. Entonces se entiende, ¿no? Para todo lo que sea angiografía no contrastada, la resonancia es un boom en este caso. Entonces vamos a ver algunas patologías. Bueno, eso es la que usa la anatomía, ¿no? Vamos a enfrentar. Este es un... Cuando algo se sale de un sitio se le dice cele, ¿no? Cistocele, ¿no? Cosas así. Ureterocele. Ureter se cae en la vejiga, ¿no? Ya. Entonces, meningocele es cuando la meninge se sale por fuera del cráneo de la columna. Encefalocele es cuando el cerebro y con su meninge y todo se salen por fuera del cráneo. Esta Esa resonancia es una resonancia que se dan cuenta en sagital del cráneo. Muestra ahí en la flecha el cerebro saliéndose a nivel occipital, por fuera del cráneo. Claro, esto es un problema congénito, o sea que el bebé, porque este es un cráneo de un recién nacido, no cerró las fontanelas o tuvo un problema de disrafia, ¿no? O sea que es falta de cierre, porque nosotros originalmente, cuando nos desarrollamos como fetos y después crecemos, somos dos mitades, las dos mitades se unen y forman un total. Si las dos mitades no se unen totalmente, hay los defectos, y eso se ve más en el cráneo, ¿no? En la columna también puede haber una falta de cierre del, del canal raquídeo. Entonces acá el cráneo no estaba completamente cerrado, y por ese espacio se protruye el cerebro, y entonces un encefalocele, y lo más frecuente es a nivel occipital y en la línea media. ¿Ya? La línea que rodea a la herniación es la dura madre. ¿Ya? Vamos a ver. Otro siguiente. ¿Ya? Este es un sagital, resonancia de un paciente de recién nacido, o sea que días, semanas quizás, ¿no? Y los síntomas pueden ser vómitos, explosivos, alteraciones de tipo cardiorrespiratorias inexplicables, ¿no? Y el cráneo lo ven un poquito grande para el rostro, ¿no? Se ve un rostro pequeño y un cráneo un poquito grande con respecto al cuerpo del niño, ¿no?
El pediatra, y bueno, cualquiera de nosotros puede hacer, ¿no? Con la cinta métrica mide el perímetro cefálico y en una tabla a ver si coincide con su edad. O sea, el cráneo de 5 meses no será la misma medida que un cráneo de un año, ¿no? De un año. Ya, ¿qué notan ahí? En la flecha de abajo dice hernia. Lo que sucede es que el cerebelo, los bordes interiores se llaman amígdalas. La amígdala cerebelosa está metiéndose al canal cervical raquídeo y se está adosando incluso a la médula espinal. Ya incluso ya superó el bulbo, porque el bulbo está arriba dentro del cerebro, ¿no? Entonces, esta es una malformación de Chiari, Arnold Chiari, ¿no? Al bajar el cerebelo, cae también el resto del cerebelo y el tentorio, que es lo que separa el cerebro del cerebelo, en vez de ser un poco recto, está caído. ¿Ya? O sea, como que se cuelga. El lóbulo occipital del cerebro también se cuelga. ¿Por qué? Porque se está yendo como un embudo hacia el canal raquídeo. Es un Chiari. A ver, voy a ver cómo se nota acá en la teoría. No me he percatado, pero a pesar de que tiene un encefalocele, mire, el cerebelo no se introduce al canal raquídeo. No interesa, está arriba, está encimita del atlas. Entonces acá como que se desliza una colita del cerebelo que es la amígdala. Es riesgoso porque si la amígdala se comprime con el bulbo puede dar un paro cardiorrespiratorio. A ver, nuevamente este detalle, regresamos acá. No nos ayuda mucho, está deformado. Bueno, ahora con otro sagital, a ver si tenemos una. Acá miren, este es un sagital resonancia, ¿no? Entonces el cerebelo está dentro de la fosa posterior. El bulbo termina y cuando empieza la médula ya no hay cerebelo. Y vean que el cuarto ventrículo, que es este, es como un rombo. Y el tentorio es más o menos derecho, ¿no? Y una buena distancia. Los otros son un poco más horizontales incluso. A ver, veamos en una tomografía que veo por acá. Esta línea acá donde está el seno recto sería el tentorio. ¿Ya? ¿Qué pasa en el Chiari? El tentorio se curva hacia abajo. El descenso del tentorio se curva, se cuelga. ¿Ya? Porque se arrastra todo, ¿no? Hacia el agujero magno. Este cuerpo calloso está muy delgadito, o sea que acá hay un problema adicional, una hipoplasia del cuerpo calloso, realmente más gruesito, ¿no? Más notorio, más grueso es. Pero voy a ver si tengo el territorio acá. El cuerpo calloso es este, mira, el cuerpo calloso es este de acá, ¿no? Está justo en el centro entre los dos hemisferios cerebrales. Acá es la rodilla, el cuerpo, el rodete y la cola. La rodilla está adelante. Acá es un sagital, ¿no? ¿Por qué sabes que es sagital? Porque veo el tronco, quiere decir que estamos en el medio. Por lo tanto, debería verse el cuerpo calloso. Y no hay. No hay cuerpo calloso. Nació así. Entonces, es ausencia del cuerpo calloso. Esto es incompatible con la vida, lógicamente. O sea, el niño es un vegetal. No tiene funciones cerebrales. Porque el cuerpo calloso es la que comunica los hemisferios y hace el circuito para que este, hagamos nuestra actividad. Hay una teoría, no sé si será cierto, lo he escuchado más de una vez. Dicen que el cuerpo calloso de las mujeres es más desarrollado y eh, más grueso, ¿no? Que el de los varones, ¿no? Más de una explicación he encontrado de eso también, ¿no?
Eh, ¿Y qué función le encuentra al cuerpo calloso? El cuerpo calloso está en el medio de los dos hemisferios cerebrales. Entonces, el hemisferio izquierdo es el científico, el derecho es de la distracción, ¿no? El derecho es de los artes. Entonces, cuando vemos un partido de fútbol, estamos con nuestro hemisferio derecho. Y cuando estamos estudiando, estamos activando el hemisferio izquierdo. Cuando alguien es músico, tiene más desarrollado la parte derecha. Un matemático tiene más la izquierda. Y así, por supuesto, ¿no? Pero el equilibrio es el cuerpo calloso. Ya. Entonces, la explicación es la siguiente. Bueno, así dijeron, ¿no? Yo he escuchado a más de un profesor o un docente. ¿Qué sucede cuando uno de nosotros, un varón, ¿no? Puede ser muy inteligente y todo, está viendo su partido de fútbol favorito, la selección? Entonces, todo es pues el entretenimiento, la emoción y todo eso, ¿no? Y no puedes atender dos cosas al mismo tiempo, o sea, hacer otra cosa adecuadamente, porque estás ahí. En cambio, la mujer ve lo mismo, pero su hemisferio izquierdo regula el hemisferio derecho, por lo tanto la distracción es menor, se distraen menos. O sea que por lo tanto pueden hacer otras cosas sin distraerse, ¿no? Es una ventaja. Así dicen. Entonces ellos podrían usar los dos lados, pero lo usan para su... En realidad se distraen menos, ¿no? Hacen un montón de cosas y no se distraen. Nosotros hacemos una cosa y no podemos hacer otra. Esa es una de las explicaciones científicas. Vamos a ver si las corroboran, ¿no? Ya, entonces sin cuerpo calloso no hay la regulación entre los dos lados. ¿Entienden? Por ejemplo, dicen que John Lennon tenía el cuerpo calloso muy desarrollado y por eso toca la guitarra eléctrica, porque como es sintetizador y todo eso, tocaba la guitarra con el hemisferio izquierdo, ¿no? Bueno, esas son teorías que he logrado leer, ¿no? Ya, entonces, sin cuerpo calloso, pues estamos desconectados. Entonces, no habría funciones cerebrales superiores. ¿Mm? Más o menos. Ya, este es un cráneo de un niño con dificultades en la elaboración de actividades, ¿no? De derecha a izquierda, según lo prueba pues, el pediatra, el neurólogo. Entonces, ¿qué ve acá? Algo raro en los ventrículos, ¿no? O sea, los cuernos frontales son pequeñitos y los cuernos occipitales son pronunciados. El tercer ventrículo es como aplanado y ancho, dando la imagen de la rana, ¿no? En salto. Este es un aspecto típico cuando hay hipoplasia o agenesia del cuerpo calloso, ¿ya? Lo normal es que el tercer ventrículo mida menos de 8 milímetros. Miden 4 o 5, pero acá fácil hay 10, ¿no? Tercer ventrículo. La dilatación de los cuernos occipitales se llama colpocefalia. O sea que habría colpocefalia. Cuando se dilatan tanto frontales como occipitales ya no se llama colpocefalia, es hidrocefalia a secas. Hidrocefalia. Acá han hecho una ecografía transfotonelar a un niño menor de 1 año. Posiblemente tenga 2 meses, 3 meses. Notan el cráneo un poco asimétrico y grande. Lo que están viendo, dice el número 4, es en realidad la fosa posterior, ¿no? Adelante se logra ver los ventrículos laterales y parte del acueducto de Silvio. Entonces, todo ese agujero es líquido cefalorraquídeo en la fosa posterior. Entonces, fosa posterior llena de líquido cefalorraquídeo y el vermis, el cerebelo prácticamente laminares o pequeñitos, ese es un Dandy Walker. Se escribe Dandy Walker. Y en tomografía se ve así. ¿Ya?
el complejo de Andy-Walker, la enfermedad de Andy-Walker. Entonces, eh, una hipoplasia o agenesia del cuerpo calloso, cerebelo disminuido de volumen, el cuarto ventrículo se comunica con toda la fosa posterior y posiblemente todo sea como una cisterna gigante, ¿no? Entonces se produce una alteración del circuito del cefalorraquídeo y noten que en las fosas temporales se ven cuernos temporales. Normalmente los cuernos temporales no se ven, es imposible verlos. Normalmente no verlos es lo normal y verlos es hidrocefalia. O sea, ha hecho una hidrocefalia secundaria al Dandy Walker. ¿Ya? A ver, es el 31. Bien, voy a demostrar si es cierto lo que acabo de decir. Y esto le mostré hace un rato. Las fosas temporales, ¿no? Que están acá a los costados de la silla turca, tienen cerebro, sustancia gris, sustancia blanca, ¿y dónde está el cuerno temporal del ventrículo? No está. O sea, no está visible, no se ve, no hay nada. O sea, está tan pequeñito que no se nota. Entonces, lo normal es no ver los cuernos temporales. Los ventrículos tienen cuerno frontal, temporal, occipital y cuerpo, ¿no es cierto? Entonces se ve el cuerno frontal, se ve el cuerpo, el cuerno occipital, pero no se ve el temporal. Entonces acá, a ver, sí, en el 31. Este es. Entonces acá están viendo cuernos temporales, sin necesidad de irse hasta arriba, hasta el cerebro. Con esto nomás ya hace el diagnóstico de hidrocefalia, aparte de Donny Walker. Ese es un Donny Walker visto en resonancia en sagital. Entonces, toda la fosa posterior está llena de líquido cefalorraquídeo, lógicamente dentro de la dura madre, y el cerebelo es hipoplásico, el vermis prácticamente no hay, y los espacios están muy incrementados, incluso está tan ampliado que se levanta el tentorio. Este cuerpo calloso es perfectamente normal, acá está, cuerpo calloso. ¿Ya? El que comunica los dos hemisferios. ¿Ya? Entonces es un Dandy Walker típico, ¿no? Cualquier problema de la fosa posterior, aparte del riesgo del bulbo, da un problema de la sustentación, o sea, vértigos, mareos, no te puedes sostener de pie porque te caes, ¿no? No tienes orientación, ¿no? Porque para que tú te orientes y no te marees y no te desmayes es porque tu fosa posterior está funcionando bien, tu cerebelo, ¿no? Este, cualquier cosa en el ángulo punto cerebeloso, si hubiera lesiones, la primera síntoma es síndrome vertiginoso. O sea, en este caso, preferirían caminar gateando o arrastrándose porque no pueden sostenerse sobre sus pies, ¿no? No hay equilibrio. Otro Norchiari, acá. ¿Ya? Con que digan Norchiari, porque hay uno, dos, tres, cuatro. Con que digan Norchiari es suficiente si tienen que hablar acá, pues, mientras no sean de posgrado, ¿no? Entonces el cerebelo muestra que las amígdalas se están colgando y metiéndose y ya están a la altura de la médula, porque el bulbo acaba acá arriba. La protuberancia se dice así porque protruye, ¿no? Protuberancia. Lo siguiente abajo es el bulbo y cuando ya se hace más tubular es en la médula. Entonces ahí debería terminar el cerebelo, pero acá el cerebelo se está introduciendo al canal, hay acá un problema en el diámetro del agujero magno. Su cuerpo calloso está aceptable, está bien, está normal. Creo que también es el mismo paciente, cuando se le hizo seguimiento al canal raquídeo, casi en las cervicales inferiores de las dorsales. Este es líquido, pero visto líquido negro, porque los ventrículos se ven negro acá, porque es T1, o flare, que podría ser un flare o un T1, ¿no? Entonces, la médula espinal prácticamente es un saco
del líquido cefalorraquídeo. Es una siringomielia. Bueno, siringomielia y hidromelia son casi sinónimos. Se considera que la hidromielia es central y siringomielia es excéntrico dentro de la médula. Hidrocefalia. Acá fácilmente notan que los ventrículos tienen mucho más del 20% y es un niño. Es un niño, ¿no? El cráneo es delgadito. Acá hay 50% por lo menos. Entonces, uno de los tratamientos, aparte de resolver la estenosis, es ponerle una válvula acá para que descompriman. Válvula, ¿no? De Pudens, ¿no? Derivación ventrículo atrial o ventrículo peritoneal. Entonces, si no se demuestra ninguna lesión y el cuarto ventrículo es normal, acá estaríamos hablando de una estenosis del acueducto de Silvio, porque el tercer ventrículo está dilatado y el cuarto era normal. Y no hay ningún tumor, no hay hemorragias, no hay infartos, no hay desviación de línea media. Entonces, nos vamos quedando con estenosis pura. Otra cosa que puede obstruir los ventrículos es el cisticercosis. Porque si la cisticercosis se mete al sistema ventricular, pues por donde haya menos calibre, por ahí se tapona el parásito. Y bien difícil para resolverlo, ¿no? Mientras tenga el cerebro, pues aparte de la molestia o la convulsión, no producen otras alteraciones, pero la hidrocefalia encima de lo demás ya puede ser hasta mortal, ¿no? Bien difícil porque le ponen al cisticerco, ¿no? Le ponen una derivación y las arenillas del Scolex taponan el catéter, lo obstruyen una y otra vez. O sea, rogando que no haga una cisticercosis ventricular, ¿no? La neurocisticercosis. Acá noten, en el lado izquierdo, esta calcificación chiquitita es el pleso coroide calcificado. Y en la derecha, este es el pleso coroide, también se calcifica, fácilmente calcificado, gigantesco. Lo normal es que un pleso coroide calcificado no mida más de 1 centímetro. Este de acá medirá 5 milímetros. Pero en la derecha hay como 5 centímetros más quizás. ¿Qué hace el pleso coroide? Segrega líquido cefalorraquídeo. Entonces hay una hiperproducción. Lógicamente, donde está el pleso de la lesión, hay más líquido, entonces este ventrículo está más dilatado. Esto se llama papiloma del pleso coroide. No es un cáncer maligno, pero produce un problema de hidrocefalia que puede ser peligrosísimo, ¿no? Prácticamente acá retiran el pleso coroide, dejan la parte residual y descomprimen con la válvula y después un tipo retiran la válvula y puede mejorar, ¿no? Acá hay unos términos que los dijimos a la teoría y los repetimos. Si hay una lesión dentro del cerebro, o el cerebelo, o el tronco, o los plesos, o el tronco, o los ganglios basales, se llama intraxial. La patología de la lesión que tengan. Si tienen una lesión que está en el espacio entre el cráneo y el hueso, o en los ventrículos, se llama extraxial. O sea, un papiloma preso coroide es una lesión extraxial. Un meningioma es extraxial. Todos los hematomas epidural, sudural, ¿no? Subaranoideo son extraxiales. ¿Ya? Entonces, es la descripción que siempre pide el neurocirujano que se la descifremos, ¿no? Por regla general, los infartos son oscuros en la tomografía y las hemorragias son blancas, o sea, la sangre es blanca. ¿Qué nota acá? Una imagen oscura en el cerebro, en una tomografía, ¿no? Que toma la región parieto occipital izquierda y parte incluso del tálamo, pues es tálamo.
del tálamo. Todo esto es un infarto, o sea, una isquemia condicionando un infarto. Por el territorio sería dependiente de la cerebral posterior, ¿no? Por la dominancia del extenso infarto. Esta de acá es la línea media. Y vean, los infartos no cruzan la línea media, porque dependen de la arteria que los irriga. Entonces, esa es la falta de irrigación de la arteria cerebral posterior izquierda, no tiene nada que ver la derecha. Entonces, el límite es bastante preciso y los bordes son bastante definidos en un infarto. En cambio, los tumores no, los bordes no se definen. Y una hemorragia también se dispersa todo. La sangre ya no interesa de dónde partió, sino por dónde busca espacio. Este es un infarto. Y este infarto es reciente. Es reciente por lo siguiente. El ventrículo está reducido de tamaño. Los surcos cerebrales están borrados. Por lo tanto, hay edema. El edema se llama vasogénico. Entonces, si hace efecto compresivo, borra los surcos, reduce el ventrículo, tiene imagen como edema, entonces es reciente, es agudo. ¿Ya? Entonces es bastante reciente. Acá hay un extenso infarto, casi exclusivamente de la arteria cerebral media derecha, cerebral media. Si estuviera acá sería la arteria cerebral anterior, ¿no? Entonces, reconozcan los límites, los bordes, se pueden seguir, o sea, porque es el mapa de la irrigación. Una vez que está la otra arteria irrigando el frontal, ya está normal, ¿no? Eso es un infarto. Ahora, ¿qué notan? Que no empuja el ventrículo, sino lo jala un poquito. Entonces el ventrículo de este lado está ligeramente dilatado. El cuerno occipital también está ligeramente retrasado. Quiere decir que esta lesión está jalando estructuras. Por lo tanto, ya no hay edema, lo que es un reblandecimiento. Entonces hay menos parénquima cerebral, hay menos volumen. Por lo tanto, pasa lo que se llama encefalomalacia, que es la secuela de algo que ya pasó, pero ya está dañado ese cerebro. O sea, tus funciones cerebrales dependientes de este lado están muy alteradas. O sea, si el infarto es derecho, tendré hemiplegia izquierda. O sea, no mueve o está limitado el movimiento del brazo y la pierna izquierda. Entonces es cruzado. Un segundo. ¿Qué pasa? Ya. Ya. Ah, no, allá. Bueno. Entonces, este es un infarto cerebral antiguo. El otro es un infarto cerebral reciente. Este es un infarto cerebral medio, el otro es un infarto de la cerebral posterior. Aquí ya no hay edema vasogénico. Hay tres edemas: vasogénico, intersticial y citotóxico. El vasogénico es propio de las lesiones vasculares, el intersticial de las hidrocefalias, el citotóxico los tumores. Y hay combinaciones, la gente. Entonces, el más frecuente de los tres edemas es el vasogénico. Entonces, como le dije, los infartos son oscuros y las hemorragias son blancas. O los hematomas o hemorragias, que es lo mismo, ¿no? De acuerdo a la ubicación. Ya, acá que tenemos un paciente que sufrió, se provocado, ¿no? Un accidente violento, ¿no? Entonces, tiene una fractura del cráneo. Acá, nuestra flecha blanca, de la escama temporal. Entonces, una fractura del cráneo y ahí hay una colección blanca. Ya.
Esto es una ubicación típica extraaxial. Como les expliqué, intraaxial es dentro del cerebro y extraaxial es entre el cerebro y el cráneo. O sea, el espacio que no está en el cerebro. ¿Qué notan acá? Que esa imagen densa, y un paciente que ha sufrido, pues, miren, cuando viene un paciente de emergencia, el accidente fue ese día, pocas horas, ¿no? Por lo tanto, esto es de poco tiempo después del trauma. Máximo será pues un día, ¿no? No creo que más, porque lo llevan de urgencia, porque lo han atropellado, se ha caído de una altura 4 o 5 metros, tantos accidentes que pasan, ¿no? O lo han asaltado y lo han golpeado, por lo tanto, riesgos que hay en la calle, ¿no? Lo que ha sangrado acá es una arteria. Esa arteria se llama meningia media. Entonces, la arteria meningia media, fatalmente, su sitio de recorrido es la escama temporal, por dentro. ¿Ya? Entonces, la cerebral media es la única arteria importante que no es rama de la arteria carótida, ni rama de la cerebral posterior, ni siquiera el tronco basilar, ni de la cerebral media, ninguno del polígono, no es. ¿Ya? La arteria meningia media es una rama de la maxilar interna. La arteria maxilar interna, a su vez, es una rama de la carótida externa. Si ustedes se acuerdan, la carótida en el cuello se divide en externa e interna. La interna se va hasta el cráneo, ingresa y se convierte en carótida interna, sifón carotidio y polígono. En cambio, la externa tiene pues cualquier cantidad de ramas. Y una de ellas es la maxilar interna. Es pura anatomía, no es radiología. Entonces, la maxilar interna, eso, la maxilar interna, entonces, haga memoria de su anatomía que han llevado, tiene 14 ramas. ¿Ya? Una de esas 14 ramas es la meningia media. ¿Ya? Entonces, y eso logra ingresar extraaxial. ¿Ya? Entonces, esta colección de sangre es convexa o biconvexa. Por lo tanto, el llenado ha sido bastante violento, rapidísimo. Ya, lógicamente, cuando ustedes, bueno, todos ustedes ya habrán hecho anatomía o han llevado este, algunos capítulos de la medicina. Cuando ustedes laceran una vena, el sangrado se chorrea, ¿no? Y cuando ustedes laceran una arteria, el sangrado salta, como un surtidor, ¿no? Como un spray. Entonces, esta arteria meningia media al sangrar, pulsa con fuerza hasta que se lo permita la dura madre y por lo tanto empuja en convexidad. En cambio, un sangrado venoso al ingresar lentamente no deforma en la dura madre, simplemente lo va despegando y sigue siendo cóncavo, no es convexo. Ya, entonces es un hematoma epidural por fractura del hueso temporal derecho con sangrado dependiente de la arteria meningia media y la flecha señala una pequeña burbuja de aire. El neumoencéfalo por la fractura. El neumoencéfalo sí se resuelve solito. En cambio, el hematoma, de acuerdo al- a qué tamaño quedó, no desvía la línea media y todo eso, o esperan que se resuelva, o si es peligroso, pues tiene que hacer craniotomía y evacuar el hematoma, ¿no? Si logran ver acá, casi de refilón salió, hay un poco de sangre que ha venido incluso hacia la base del tentorio, mira, se ha corrido por acá.
por la meninge resbaladas. Es un hematoma epidural. ¿Ya? Es un paciente que sufre el traumatismo, quizás igual de violento que el anterior, pero no perdió conocimiento instantáneamente, o sea, se fue deteriorando, deteriorando hasta que se desmayó, o sea, no fue tan instantáneo. Lógicamente, hacen la evaluación clínica, no responde, ¿no? Según el daño. Hay la anisocoria, ¿no? Con 8 guares he visto, pues una pupila dilatada y la otra no. El Maminsky, todos los encuentros. Lo que están viendo es una imagen blanca en el espacio extraaxial. No está dentro del cerebro, porque el cerebro lo notan que está remodelado y empujado por la compresión, donde están las flechas de arriba. Y es grande, 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 pero no es convexo, es cóncavo. Es cóncavo, ¿ya? O sea, guardó la forma cóncava original, pero empujando. Noten que el cráneo sí se ve, ¿no? El cráneo se ve y después viene el hematoma. Este es un hematoma subdural. Por lo tanto, el sangrado es venoso, porque los espacios durales están llenos de venas. Y en el frontal no hay meningia media. Entonces, según la intensidad del trauma y las venas lesionadas, el hematoma puede ser de pequeñas dimensiones o puede ser bastante grande. Ya, entonces cuando el hematoma es reciente es blanco y cuando el hematoma pasa el tiempo y se va haciendo más antiguo, se va haciendo irregular, heterogéneo y se oscurece. Este es lógico porque cuando la sangre sale del vaso es una hemoglobina idéntica al interior, pero después se oxida, o sea, se hace deoxihemoglobina, methemoglobina, deoxihemoglobina y al final se convierte en hemosiderina. Entonces, la hemosiderina es oscura y la hemoglobina es blanca. Entonces, en la imagen C, hay un hematoma subdural antiguo. Como no es la línea media, el paciente está consciente, cefalea, algunos que otros síntomas neurológicos no tan alarmantes, entonces pueden incluso programar, ¿no? La craniotomía. Y a los otros, noten que está empujando la línea media. Así sea venoso, el colapso del ventrículo de línea media es un factor de riesgo alto. Si no desvía, ya el riesgo es casi mínimo, ¿no? Entonces, este detalle obliga a una craniotomía descompresiva. Hacer la craniotomía, el neurocirujano, y evacúa la sangre. Creo que no es una intervención para lo que está acostumbrado a hacer esto, muy compleja. Entonces, la craniotomía tiene doble función: evacuar el hematoma y hacer efecto descompresivo, porque para allá desfoga, ¿no? Entonces regresa el cerebro a la ubicación normal y se descomprime. Ya, algunos hematomas son difíciles de ver. Por ejemplo, acá el hematoma está aquí, el borde no se nota, pero acá están los surcos comprimidos. En el lado D es un hematoma complejo, o sea que es sutural, hay desgarros y se está metiendo a la cisterna, a la navidad también. Ya, puede haber mixtos. Más en la subdural se ve esto, ¿no? Ya, entonces, si hubieran en la fase aguda, bueno, todos los pacientes con problemas de presentación rápida, violenta, son llevados de inmediato al hospital, pues, ¿no? Lógicamente, estaban bien y de algún momento o tuvo el accidente o sin explicación se perdió conocimiento, entonces son llevados. Entonces, las tomografías son tomadas de urgencia dentro del mismo día, horas, no pasó un día del accidente. Entonces, si ve una lesión
oscura será infarto. Si hay una lesión blanca será algún tipo de hematoma hemorragia. O sea, las hemorragias son blancas al inicio y los infartos son oscuros al inicio. Después de un tiempo la hemorragia se puede oscurecer por la hemosiderina, pero el paciente ya pasó la clínica y ya pasó la fase aguda, ya pasó el peligro y ya está sin intubación, está con ciertas limitaciones, ¿no? Con secuelas, pero ya no está en la fase aguda. Ya, este es un paciente que también se desmaya, tiene cefalea y de repente se siente mal y vomita. El vómito es un síntoma neurológico, ¿no? Entonces, vómito y se desmaya, no responde. Entonces, le toman la tomografía y noten que acá se ven manchitas blancas por todos sitios. Y acá también en la fosa temporal. Todas estas manchitas blancas es sangre. Esto se llama hemorragia subarachnoidea o HSA. H de hemorragia, S de sub y aranoidea. La hemorragia subarachnoidea es la sangre que se mete a todas las cisternas, a todos los aranoides. O sea, se esparce por el sistema extraxial. Y no tienes cómo evacuarlo. Con una craniotomía, tú sacas un hematoma sudural, epidural, listo, ¿no? Pero acá, ¿cómo lo evacúas? Ni modo. Tienes que comprimir y esperar que se reabsorba. Es casi imposible intentar evacuar esto. Creo que el tratamiento clínico le bajan la presión arterial al paciente, prácticamente lo hiberna, ¿no? Para que haya menos presión hacia el cerebro de la circulación. O sea, les conviene irrigar menos en ese momento. Es una hemorragia subarachnoidea, pero felizmente para el paciente no se ha esparcido tanto. Pero esto está en el valle silviano y los espacios aranoideos. O sea, sigue siendo una hemorragia subarachnoidea. Ya, entonces, la craniotomía no ayuda, no es tan efectiva, ayuda, ¿no? Pero no es tan efectiva como es sudural y epidural, en la cual sí, es bien óptimo, resultados espectaculares, ¿no? Acá es mucha paciencia y experiencia, tratamiento clínico y mantener al paciente monitoreado, ¿no? Acá no debe ser una línea media, entonces indirectamente no hay una superurgencia de evacuar. Ya. Acá tenemos sangre dentro del cerebro, por lo tanto, intraxial, y sangre en los ventrículos, extraxial, o sea, es mixto. No es epidural sudural, ni subaranoideo, ¿no? Está dentro del parénquima, y el paciente puede ser post-trauma, pero el más frecuente de las hemorragias es ruptura de una lesión vascular, entre ellos los aneurismas y las malformaciones vasculares. Este caso fue una aneurisma, que se rompió el aneurisma del lado izquierdo y hizo una hemorragia intraparenquimal y por ósmosis, por el epénimo, ingresa a los ventrículos. Hay una clasificación Fisher fue un gran, ¿cómo se llama? Campeón de ajedrez americano, ¿no? El único que le ganaba a los rusos. Y de ahí nos acordamos del nombre. Fisher habla de las hemorragias aranoideas eh, en 4 grados, según me acuerdo. A ver, Fisher 1 sería un poquito de sangre en los espacios aranoideos periféricos, lineales. Fisher 2 sería hemorragia, pero llena los valles silvianos, son gruesos y todo eso. Fisher 3, está en las aranoides, está espacios, cisternas y algo de parénquima. Y Fisher 4 es esto más ventrículos. Fisher 4.
¿ya? Entonces, pero esto de acá no es un HSA, no es un Fisher, esto que estamos viendo acá. Esta es una hemorragia exclusivamente intraventricular. Entonces, toda la sangre está en el ventrículo, no está en el cerebro, no está en la aranoides ni cisternas. También es por ruptura de alguna lesión vascular o aneurisma o más, pero que está dentro del ventrículo. Acá hay una inversión de datos. Como la hemorragia está en el centro, en los ventrículos, entonces los ventrículos se dilatan y hay mucho edema, entonces el cerebro pierde surcos. Noten que al contrario, el cerebro parece estar comprimiéndose contra el cráneo. ¿Ya? Se comprime contra el cráneo. Es que el edema o las hemorragias hace que el cerebro se expanda hacia los lados y como el cráneo no se expande, se aplastan los surcos, se aplastan los espacios aranoideos. La hipertensión endocrinal acá no hay forma de resistir. El paciente debe estar inconsciente acá. Siente que le estalla la cabeza y pierde el conocimiento. Acá el gran riesgo es de que todo este edema comprima la fosa posterior. Como comprime para los costados y no hay dónde escaparse, ¿a dónde quedamos? Bueno, la fosa posterior tiene el agujero magno y hay un espacio. Entonces, si todo esto llega a empujar el tentorio hacia abajo y aplasta el tronco, hay un enclavamiento y paro cardiorrespiratorio. Entonces, todo lo que tiende a comprimir el tentorio necesita ser descomprimido. Entonces, acá el neurocirujano acostumbra a poner una derivación ventricular y craniotomías bilateral, ¿no? Para que el cerebro desfogue, ¿no? Se descomprime. Incluso he visto sacar fragmentos de hueso amplios, para que el cerebro como que se expande, después se lo vuelven a poner, lo revitalizan. O sea, craneotomía con cranioplastía. Bueno, cuando yo estudiaba, antes que mi especialidad, entrábamos a todas las especialidades, sí, cuando es interno, cuando es estudiante, cuando estás en una especialidad cercana, bueno, entras a ver esto, aunque no seas neurocirujano. Y es espectacular, yo he visto, no sé si alguno de ustedes, hay hipertensión ucraniana y saben lo que tiene, y entonces el neurocirujano, bueno, rapa la cabeza, ¿no? El cabello, ¿no? Y le sacan una tapa prácticamente de cráneo, ¿no? O sea, cortan y sacan un fragmento del cráneo sin desvitalizarlo, y el cerebro se sale por fuera del cráneo, como que se herniara, ¿no? Bueno, que eso asusta porque ves el cerebro saliéndose, lo que están evitando es de que eso se salga hacia abajo, hacia el agujero magno. O sea, ya ahí pues, ¿qué importa? Que se descomprima saliéndose por un costado de la craniectomía, sería, ¿no? Mientras resuelven la hemorragia y le bajan el edema cerebral. Entonces, salvarle la vida al paciente. Cuando ya está todo bien, le vuelven a poner en su hueso, ¿no? Lo vuelven a unir, lo revitalizan. Esto de matriz germinal solo es pediátrico, menores de 1 año recién nacidos. Sangra la base de donde está formándose la fosa posterior, ¿no? Por encima de la fosa posterior del clivus, esa es toda la zona de la base. Tiende a sangrar en las hipoxias y prematuros. Bueno, la hemorragia en ecografía también se ve blanco. Es transfontanelar. Ya, hemorragia por ecografía transfontanelar. Este es un aneurisma. El aneurisma es la dilatación de una estructura vascular. Este es el sifón carotidio, la cerebral media, va girando y un saco. Inmenso aneurisma. Aneurisma cerebral sacular. Si estuviera a lo largo del cáliz sería fusiforme.
Acá tengo una angiografía todo complejo, lleno de vasos desde el hueso también acá, y un aneurisma acá, del sifón carotidio. Acá viene el sifón, gira y acá está el aneurisma. Con su cuellito, acá le ponen el clipaje, cuando lo operan. Con un aneurisma crece en días o horas, le llaman aneurisma micótico. Con aneurisma por arteriosclerosis o congénito, pasan semanas, meses y está igualito, idéntico. Ahora, micótico no es porque tenga hongos, ¿no? Es por la forma de fácilmente dilatarse. Esta es una malformación vascular, no es un aneurisma, no es un infarto, no es una hemorragia. El paciente nunca se golpeó. Su estado general es bien y lo único que tiene es cefalea pulsátil. ¿Qué notan? Un racimo de estructuras vasculares en un solo lugar. Eso se llama MAF, malformación arteriovenosa. Y acá la arteria cerebral media tiene ramitas hacia la lesión y acá las venitas de la dura tienen prominencias que lo desaguan. Entonces tiene arteria nutricia y vena de drenaje. Es un MAF. O sea, el MAF necesita tres factores: el nido, arteria nutricia y vena de drenaje. Es un MAF visto por angiografía, de esas que hacían antiguamente. Ya no se hace esto, ¿no? Entonces, pero es un predominio capilar. ¿Ya? Una malformación capilar. Vasos muy pequeñitos. Esta es la malformación vista por arteriografía cerebral media. Sigue siendo cerebral media. Acá está el sifón, ¿no? La arteria nutricia cerebral media, que se va hacia la parietal posterior. El riesgo mortal es que esto sangre. Entonces lo embolizan y evitan que a futuro sangre, ¿no? El paciente no le conviene ser hipertenso. No les conviene. Malformación vascular, arriba sin contraste y abajo con contraste es tomografía. Esta es tomografía. ¿No? No creo que se equivoquen al ver el hueso y ver los ventrículos negros, ¿no? Entonces, las malformaciones vasculares pueden tener calcificaciones tenues, difusas, como también acá, y al aplicar el contraste ven los ovillos de vasos en desorden, porque son venas y arterias juntas, ¿no? Y el drenaje está hacia una vena que va a la dura madre, a la hoz. Y en la arteria nutricia desde cerebral posterior. ¿Ya? Acá no hay un sangrado evidente. No es evidente. Incluso a pesar del tamaño que tiene, no hay desviación de la línea media. Y la calcificación indica que ya tiene su tiempo. Esta es una malformación vascular en el tronco cerebral. Esto es el mesencéfalo, o también llamado pedúnculos cerebrales, acá está en la derecha. Si no se reconoce arteria nutricia o vena de drenaje, sería un cavernoma. Si se reconoce y se ve ovillo, sería un MAF. Y esto fue un cavernoma, que es otro caso, ¿no? Una estructura vascular y con muchas imágenes oscuras por sangre antigua. Así que este paciente tiene sangre, no se esparce, se coagula, pasa hemosiderina y así con el tiempo va en POCOR. Este es un hemangioma cavernoso. No hay arteria nutricia ni vena de drenaje evidente. Entonces son focalizados, ¿no? Espectro POCOR, dice, por la hemosiderina más la imagen blanca de los vasos. Ese es para un resumen, pero ya por los detalles se pierden un poco, ¿no? El angioma venoso es el más común y más asintomático que no necesita ningún tratamiento. O sea, venitas supernumerarias son angiomas venosos, es venita sola. Angioma cavernoso o hemosiderina. Angioma capilar ya vimos uno, ¿no? Lleno de vasitos. Eso del tronco era un hemangioma capilar, ahora que me acuerdo. Este de acá, este es un hemangioma capilar. Le gusta mucho ir al tronco cerebral. Tampoco tiene arteria nutricia ni vena de drenaje evidente.
Esta es la imagen de un absceso cerebral. Como todo absceso tiene una membrana, líquido purulento y mucho edema, muchísimo edema. Y fiebres altísimas, además de un estado séptico previamente conocido, ¿no? Y generalmente son inmunodeprimidos. Las zonas basales son consecuencias de otomastoiditis supurativa. Mientras más débil sea el paciente o más pequeñito, más posibilidades que invada el cerebro. Eso. Pueden accesos múltiples raros. El acceso es único. Si hubiera ramas chiquitas y múltiples, podría ser metástasis, ¿no? Que también da niño. De repente es un absceso. La sintomatología no hay antecedente oncológico. Hay mucho edema, demasiado edema, porque esto puede ser citotóxico y vasogénico a la vez, ¿no? Porque hay infiltración y hay efecto compresivo. Si el tratamiento no soluciona lo suficiente, hace craneotomía y evacúan el absceso. Un absceso evacuado de una pieza anatómica. Entonces el absceso visto por resonancia y visto por tomografía. Se ve blanco porque es un líquido más o menos fluido, ¿no? El pus. También son abscesos. Acá está en tomografía, sin contraste y con contraste. Entonces la membrana, el absceso, el edema. En la resonancia se ve blanco porque los líquidos son blancos. Entonces el pus será más o menos blanco, pero con detritos. El edema, todo eso. Esta es una secuencia que se llama difusión. Es para ver si está bien activo. Mientras más brilla, más activo, más agudo. Difusión se llama. Estos tumores, bueno, el tumor, primero que el dato, ¿no? No hay trauma previo, no tiene por qué ser hipertenso, este, aneurismas no tenía, pero tiene síntomas neurológicos y mucha cefalea y empieza a tener síntomas de un lado más que del otro, ¿no? Hemiparesia, movimientos involuntarios. Entonces tiene una lesión y no hay fiebre, ¿no? No hay fiebre. Que se parece al absceso, pero no hay tanto edema, pero ocupa un espacio, ¿ya? Y tiene una pseudomembrana, en realidad no es membrana. Al final no es, parece que está localizada. Entonces, algunos glioblastomas, que es una de las formas, otro es el astrocitoma, glioma, glioblastoma, al final son casi sinónimos, son pequeñas variantes, tienen a tener un comportamiento pseudoquístico, aparentemente quístico, pero se realza con el contraste cuando le ponen, por lo tanto, el contenido es heterogéneo, no es líquido cefalorraquídeo. Entonces acá tiene una lesión este es T1, sin contraste, T1 con contraste. Toda la lesión se nota más o menos anular y con un edema en la periferia que es citotóxico. Y le aplica el contraste y se realza intensamente, tiene áreas centrales, esa es necrosis, este no es absceso. Y el edema citotóxico y menos vasogénico. Esta es ¿ya? La difusión es así oscurita. Se nota que es hiperaguda y activa, muy activa porque brilla. ¿Ya? Brilla. El brillo de la difusión es que no es crónico, que está agudo y muy activo. Mucha actividad celular. ¿Ya? Paciente con cefalea, problemas de tipo baja de peso, adelgazamiento, anemia, todo lo que hacen las oncologías, ¿no? Entonces, y síntomas neurológicos focalizados, se acuerda el sitio de la lesión y aparece esto. Este es T2, porque los líquidos son blancos. Entonces hay una lesión ocupando espacio. Este es un T1, pero con contraste. La lesión que está acá se realza intensamente
una especie de pseudomembrana, contenido heterogéneo, entonces este es un tumor cerebral, es un glioma, pero tiene otro acá, sería multifocal. El edema de los gliomas o citomas es menos abundante que el del absceso. Vieron el absceso es inmenso edema. Acá, por ejemplo, si yo tuviera la lesión pequeña y otra pequeña por acá y una tercera por acá y no grande, lo más probable es que sea metástasis. Anuales pequeñitas y con una oncología previa conocida. Pero acá no, las metástasis no llegan a ser tan grandotas. Dentro de los tumores, el astrocitoma es el menos malo. Sigue siendo un cáncer, ¿no? Pero, entonces, eh, la lesión, bueno, no he puesto las secuencias, pero este es Flair y este es T1. Flaires. Entonces la lesión es blanca y la tomografía T1 es negra, por lo tanto es fluido, tiene componente mixto líquido, los bordes definidos, poco edema y no hay ninguna sintomatología tipo infecciosa. Entonces, esto es un astrocitoma. Si le ponemos contraste que no está acá en la pantalla, esto se va a pintar en los contornos irregulares con formas excéntricas. Digamos, los astrocitomas pueden parecer quistes, pero no siguen la secuencia igualita del ventrículo y se van a realzar con el contraste. Entonces, astrocitoma de la fosa posterior, cerebelosa. El medulloblastoma es una lesión de fosa posterior sólida líquida, o sea, un quiste con un nódulo, y se puede calcificar. Pero la medulloblastoma es típico de la línea media, o sea, del vermis. No existe medulloblastoma en adultos, ni en jóvenes. Primera década y hasta la mitad de la segunda década máximo. Y el medulloblastoma es quirúrgicamente evacuable y radiosensible, o sea, radioterapia y tiene muchos años por delante, o sea, felizmente para el paciente. Ya esto es teoría, eso no. Entonces, acá les quería decir que cuando una lesión se parece a esto, pues tiene un nódulo excéntrico bien regular y muy pegado al peñasco, generalmente son hemangioblastomas. Se parece a esto. O sea, el astrocitoma de la fosa posterior y el hemangioblastoma son muy parecidos. Sino que faltaría el nódulo excéntrico. Bueno, el hemangioblastoma es benigno, el astrocitoma es maligno, pero de bajo grado. Ya. Mire, acá terminamos la práctica. Mañana no hacemos este caso clínico, lo hemos pasado para el domingo a las 8 de la noche, así me dijo su delegada. Está bien, ¿no? ¿Aló? Sí, doctor. Ya, entonces el domingo a las 8, una parte de los chicos se expone y lo que queda sería para el otro jueves, porque ustedes creo que tienen parciales mañana y se les junta, ¿no? Así me pidió el favor, no hay problema. Una duda, ¿cuándo es el examen teórico? Yo lo tenía para el lunes 7, pero acá el doctor Amaro dice que es el 4. No, tengo una confusión. ¿Cuándo les han dicho? Parece que va a ser el 2, doctor. 2 de marzo. O sea, no sé, sí, no, ya se ha adelantado porque en la carpeta docente estaba para el 7. Ya, miren, nosotros hacemos el domingo una parte y el jueves 3 de marzo expone lo siguiente. No importa que den el examen, pues se zafan de eso y exponen su seminario. Yo puedo presentar los seminarios y los casos después del examen teórico. Todos tenemos 2 promociones y es bien difícil. Entonces, ustedes terminan
para ayudarlos. Miren, el domingo ustedes exponen los primeros 5 o 6 si pueden, una hora vamos a tomar. El día jueves, en una hora y media hacen el resto. Los que exponen este domingo, exponen su PowerPoint de su seminario más su artículo. Pero el trabajo completo, que me lo tienen que mandar a mi correo, lo pueden presentar en el curso de la semana, para que tengan tiempo. No están obligados a presentar todo su trabajo el mismo día domingo, ¿ya? Sino exponerlo. Exponerlo es hablar pues sus 6, 7, 8 minutos máximo, ¿no? Y el trabajo enterito tienen que mandarlo a mi correo, porque eso es el físico, ¿no? El físico que se hacía antes, que me daban sus trabajos en folders y yo los guardaba todo el año por si me decían dónde está el trabajo de sus alumnos, acá está, o sea, ¿no? Es una forma de que no quede en el aire. No olviden en su PowerPoint que esté el nombre del alumno. Si lo dejan sin nombre, después no sé de quién fue. Pongan su nombre y apellido completo, mi nombre y la fecha. Ya, entonces nos vemos el domingo. Mañana no nos vemos, ¿ya? Hasta las 8 de la noche. Ya, doctor, gracias. Antes. Entonces, doctor, entonces el seminario podría ser el mismo tema o tendría que ser el mismo tema de la monografía, No, ¿no? no, el seminario ustedes se repartieron. No pueden ser repetidos. O sea, el que hace un tema no puede ser otro alumno. Ah, sí, sí. Nada Entonces, más. Y el artículo tiene que parecerse al seminario, lo más parecido posible. El que hace tumor óseo tiene que ser un artículo que hable de algo de tumores óseos, ¿no? Que se parezca al seminario. Entonces exponen su seminario y en un par de minutos su artículo. Así va a ser, en todo de golpe. ya, ¿Ya? doctor. Entonces, hace ratito se refería a la exposición, dijo una parte de... No, 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 la exposición es lo que ustedes... es que el seminario consiste en lo siguiente. Un trabajo hecho, ¿no? 10 páginas. Esto. Artículo presentado es adicional al artículo que tiene otra nota. Pero si no lo exponen, no aprueban, ¿no? Ahora, ustedes tienen que exponer su seminario. Si tienen exposición y tienen el trabajo, sumo todo y lo van a aprobar. Ahora, si alguien expone su seminario, pero nunca me presentó su trabajo, y solo tiene PowerPoint, no lo aprueba tampoco, pues. Es seminario entero más su exposición. Porque la exposición es la única forma de saber que ustedes lo hicieron. Ya ha habido casos que no exponían y el trabajo se lo encargan a alguien y ni siquiera saben lo que dice el seminario y lo exponen, lo presentan, digo, lo presentan. Yo como sé que lo ha hecho el alumno, exponiéndolo nada más. Si exponen y se parece a la monografía es porque sí lo hizo, o que sea, lo ayudaron, pero sabe lo que está ahí, ¿no? Por eso, así es el seminario. El seminario es una sumatoria de detalles. Presentarlo, estar ahí, hacer una buena exposición y su monografía entera, ¿no? Y entonces el domingo nos vemos. Lo que le decía que el domingo, los que exponen, no los estoy obligando a que ya me manden su seminario entero, la monografía de 10 páginas a mi correo, que tienen todo el tiempo hasta donde ponen el resto, ¿no? Para que no estén en desventaja. Ya nos vemos el domingo entonces. Ya, buenas noches. Ya, Buenas noches. gracias. Hasta luego. Gracias, doctor.